El plomero me miró con una urgencia que me heló la sangre. «Señora, tome solo lo esencial y salga de este departamento ahora mismo. No diga una sola palabra de esto a su hija, ni a su yerno. Su vida depende de ello». Sus manos temblaban mientras guardaba las herramientas en silencio. Fue entonces cuando entendí que el problema de mi baño no era una simple fuga de agua, sino algo mucho más oscuro. Algo que jamás pensé encontrar en las paredes del lugar que llamaba hogar. Todo empezó un martes cualquiera. Estaba preparando el desayuno en la pequeña cocina del departamento que compartía con mi hija Laura y su esposo Andrés. A mis 68 años, vivir con la familia parecía lo más sensato después de la muerte de mi marido. Fue Laura quien insistió en que vendiera mi casa y me mudara con ellos. «Mamá, no puedes quedarte sola en esa casa enorme. Es peligroso para alguien de tu edad», me dijo con ese tono dulce que siempre usaba cuando quería convencerme. Me resistí, claro. Aquella casa guardaba 40 años de mi vida, los cumpleaños de Laura, las navidades, los amaneceres al lado de mi difunto esposo. Pero la soledad se volvió demasiado pesada. Terminé vendiendo la casa por una buena suma y me mudé al cuarto de huéspedes del departamento de mi hija. La primera semana fue un sueño, me trataban con cariño, me invitaban a cenar, me preguntaban por mi día. Pero poco a poco algo cambió. No sé en qué momento exacto lo noté, pero empecé a sentirme cada vez más cansada. Tenía dolores de cabeza, mareos, una fatiga que no entendía. Pensé que era la edad del estrés de la mudanza, hasta que un día noté una pequeña mancha de humedad en el techo de mi baño, justo encima de la regadera. Durante la cena mencioné el asunto. «Hija, creo que hay una fuga en el baño del cuarto donde duermo». Laura dejó de masticar. Cruzó una mirada rápida con Andrés. Algo en ese silencio me hizo sentir incómoda. «Lo revisaré después, mamá», dijo con una sonrisa forzada. Pasaron 3 días y la mancha creció. El agua comenzó a gotear. Volví a insistir. «No te preocupes, mamá. Mañana mismo llamo a alguien va», prometió Laura evitando mis ojos. A la mañana siguiente, mientras tomaba mi café, sonó el timbre. Laura ya había salido al trabajo y Andrés estaba en el cuarto. Abrí la puerta. Un hombre de unos 50 años con uniforme azul gastado se presentó. «Buenos días, señora. Soy Manuel Ortega, el plomero. Vine por la fuga». Le mostré el baño. Observó con detenimiento, pidió permiso para revisar el departamento de arriba y regresó 20 minutos después. «Necesito abrir un poco la pared para revisar las tuberías internas», explicó. Asentí y lo dejé trabajar mientras preparaba el almuerzo. Andrés salió sin decir palabra. El silencio solo fue roto por la voz tensa de Manuel. «Señora, ¿podría venir un momento?». Entré. Él había abierto un pequeño hueco en la pared. Su rostro estaba pálido. El sudor le corría por la frente. Miró alrededor antes de hablar. «Encontré algo, pero no es una fuga». «¿Qué es?», pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. «Algo que no debería estar aquí». Me acerqué al hueco. Al principio solo vi tuberías comunes, pero luego noté un pequeño dispositivo metálico con tubos finos conectados a un recipiente transparente, lleno de un líquido verdoso. «¿Qué es eso?». «Un sistema de dispersión de sustancias en el aire», explicó en voz baja. «Está conectado al sistema de ventilación. Cada vez que usa el agua caliente, libera microdosis de un químico. El vapor lo esparce y usted lo inhala». Me quedé helada. «Pero, ¿por qué alguien haría algo así?». Manuel respiró hondo. «Señora, llevo 25 años en este trabajo. Esto fue hecho por alguien que sabe lo que hace.
Está diseñado para envenenar poco a poco sin dejar rastros. La palabra envenenar me perforó el pecho. Los síntomas al principio son leves. Cansancio, mareo, debilidad. Con el tiempo causa fallas respiratorias y daño en los órganos. Parecería una muerte natural en alguien mayor. Mis piernas flaquearon. Todo coincidía con lo que yo venía sintiendo. Y solo 2 personas tenían acceso a ese baño además de mí. Quien instaló esto sabe exactamente a quién quiere dañar, añadió Manuel. Yo murmuré casi sin voz. Laura estudió química industrial. Y el dinero de la venta de mi casa está en una cuenta conjunta con ella. Dijo que así sería más fácil manejar mis gastos. Manuel sacó un pequeño frasco de su caja de herramientas. Voy a tomar una muestra del líquido. Será nuestra prueba. Pero usted debe irse ahora mismo. Solo lleve sus documentos, su dinero y lo necesario. ¿Y a dónde voy? Conozco una pensión segura a unas cuadras. Váyase allá. Después iremos juntos a la policía. Mientras él recogía la muestra, fui a mi habitación como en un sueño. Mi mente no podía aceptar lo que acababa de descubrir. Mi propia hija, aquella niña que dormía abrazada a mi pecho, planeaba mi muerte para quedarse con mi dinero. Metí en mi bolso mis documentos, mis tarjetas, una muda de ropa y mis medicinas. Antes de salir tomé entre las manos una foto vieja Laura, de 5 años riendo en mi regazo. ¿Cómo llegamos a esto? Cuando regresé al baño, Manuel ya había cerrado el agujero con cuidado sin dejar rastro. Está lista, señora, sentí, incapaz de pronunciar palabra. Solo sabía una cosa, ese departamento. Ya no era mi hogar, sino una trampa mortal. Cuando llegamos a la puerta del departamento, don Manuel se detuvo. Un último consejo, señora. Si su hija la llama, responda con naturalidad. Diga que salió a hacer compras o a visitar a una amiga. No despierte sospechas hasta que estemos a salvo. Mientras él cerraba la puerta, no imaginaba que sería la última vez que vería ese lugar como mi hogar. Tampoco sabía que las próximas 24 horas serían las más aterradoras de toda mi vida. El trayecto hasta la pensión fue silencioso. Me sentía como una sonámbula caminando detrás de Manuel, sin realmente comprender lo que pasaba. Las calles de aquel barrio que había llamado mío durante un año, ahora se sentían ajenas, hostiles, como si cada sombra me vigilara. La pensión era una casona antigua de 2 pisos, discreta, escondida en una calle lateral. Manuel explicó a la recepcionista que yo era su tía y que necesitaba quedarme unos días. No dije una palabra. Cualquier mentira que me mantuviera a salvo era bienvenida. La habitación era sencilla, una cama individual, un ropero pequeño y una ventana que daba a un patio interior lleno de plantas marchitas. Manuel revisó la cerradura y la ventana antes de decirme con calma: «Estará bien aquí por ahora». Colocó el pequeño frasco con el líquido verdoso sobre la mesa. «Voy a hacer unas llamadas. Conozco a un agente de confianza que puede ayudarnos». Cuando me quedé sola, la realidad me cayó encima con el peso de una losa. Me senté al borde de la cama y lloré como no lo hacía desde la muerte de mi esposo. No solo era miedo, era la herida abierta de la traición. ¿Cómo pudo Laura hacerme algo así? ¿Qué hice para merecer semejante crueldad de mi propia hija? El sonido del teléfono me sacó de mis pensamientos. Era ella. Respiré hondo recordando el consejo de Manuel. «Hola, hija», dije intentando sonar tranquila. «Mamá, ¿dónde estás?» Regresé para almorzar y no te encontré. Salí a comprar algunas cosas al mercado. Pensé que no vendrías a comer hoy. Hubo un silencio corto del otro lado. «El plomero vino, ¿verdad?» Mi corazón se aceleró. «Sí, vino.
Dijo que era solo un problema de la tubería, nada grave. Otro silencio más largo esta vez. Abrió la pared, tragué saliva. Esa pregunta no era inocente. No que yo haya visto. ¿Por qué lo preguntas? Por nada, solo quería saber si hizo bien su trabajo. Su voz sonó más relajada, casi indiferente. ¿A qué hora vuelves? No lo sé. Tal vez después pase a visitar a doña Teresa. Inventé el nombre sobre la marcha a una amiga imaginaria que ni siquiera existía. Está bien, pero no olvides tomar tus medicinas a la hora, mamá. Las medicinas. Una nueva oleada de horror me recorrió el cuerpo. ¿Y si también las habían adulterado? ¿Cuántas capas tenía esta pesadilla? No lo olvidaré. Hasta luego, hija. Colgué con las manos temblorosas. La naturalidad con la que habíamos hablado, como si nada estuviera mal, como si ella no me estuviera matando, lentamente me revolvió el estómago. Una hora más tarde, Manuel regresó acompañado de un hombre alto, de cabello entrecano y expresión severa. Señora Medina, soy el investigador Marcos Herrera. Don Manuel me contó su situación. Antes que nada, quiero que sepa que estamos a salvo aquí. Gracias. Susurré aún en shock. Necesitamos proceder con cuidado. Acusaciones así son muy delicadas. Tomó el frasco con el líquido. Enviaré esta muestra para análisis de inmediato. Luego se sentó frente a mí. Mientras tanto, necesito que me cuente más sobre su relación con su hija y su yerno. Pasé casi una hora relatando mi historia, cómo quedé viuda, cómo Laura insistió en que vendiera mi casa y me mudara con ellos, cómo mis síntomas comenzaron poco después de la mudanza. Y el dinero. Le conté que estaba en una cuenta conjunta con mi hija. Dijo que sería más fácil para manejar mis finanzas si algún día me enfermaba. ¿De cuánto dinero estamos hablando?, preguntó Marcos con tono neutro. La casa era grande en una zona muy cotizada. Casi 800.000 pesos. El investigador asintió lentamente. ¿Su hija tiene problemas económicos? No que yo sepa, respondí, aunque un recuerdo me atravesó la mente. En las últimas semanas los escuché discutir sobre dinero. Algo de un negocio que salió mal. Eso podría ser importante, dijo Marcos tomando nota. ¿Y cómo estaba su salud antes de mudarse con ellos, perfecta para mi edad? Caminaba a diario, hacía ejercicios acuáticos 2 veces por semana. Suspiré. Después de mudarme todo cambió. Me cansaba con facilidad, tenía dolores de cabeza, mareos, dificultad para respirar. Su hija o su yerno le sugirieron ir al médico, sí. Laura insistió varias veces. Fui, pero el médico dijo que era estrés o envejecimiento. Me recetó vitaminas y que hiciera menos actividad física. ¿Alguna vez mencionaron un testamento o un seguro de vida? La pregunta del investigador Marcos me dejó inmóvil. Recordé de inmediato algo inquietante. Laura me había insistido recientemente en hacer un testamento. Es por tu tranquilidad, mamá, uno nunca sabe lo que puede pasar. También me preguntó si tenía algún seguro de vida. Manuel, que había guardado silencio todo el tiempo, intervino con voz firme. Si sospechan que el dispositivo fue descubierto, podrían intentar acelerar el proceso. Marcos asintió, su expresión se volvió grave. Tenemos que sacarla de aquí cuanto antes. ¿A dónde?, pregunté, sintiendo otra oleada de pánico recorrerme. A una casa protegida para testigos. Estarás segura hasta que resolvamos esto. En ese momento, mi teléfono volvió a sonar. La pantalla mostraba el nombre de Laura. Marcos me indicó con un gesto que contestara. Responda como si nada. Diga que está con una amiga y que tal vez pase la noche allí. Ya es tarde. Tragué saliva, respiré hondo y contesté. Hola, hija. Mamá, ya son casi las 7. ¿Por qué no has vuelto? Estoy en casa de Teresa.
Se nos fue el tiempo platicando. Teresa. ¿Qué Teresa mi sangre se heló? Había cometido un error. Una amiga del club de lectura de la biblioteca. No la conoces. Tú no vas a ningún club de lectura, replicó con un tono que me erizó la piel. Empecé hace unas semanas, no te lo había dicho, porque siempre dices que no debo salir sola. ¿Dónde está realmente? Su voz sonaba ahora amenazante. Ya te dije con una amiga, respondí fingiendo calma. Por cierto, el plomero volvió esta tarde. El plomero, su voz se tensó. Dijo que quería asegurarse de que la reparación estuviera bien hecha. Miré a Manuel alarmada. ¿Entró?, preguntó Laura. No, Andrés le dijo que yo había salido y que regresara otro día. Hubo un silencio denso. Me llamó después preguntando por ti. ¿Por qué un plomero preguntaría por ti, mamá? No lo sé. Creo que sí lo sabes. Estás con él. ¿Verdad? Marcos me hizo una seña urgente para que colgara. No sé de qué hablas, hija. Estoy con mi amiga y pasaré la noche aquí. Hablamos mañana. Colgué antes de que pudiera responder. Ella lo sabe, dije con la voz temblorosa. De alguna manera lo descubrió. Marcos ya estaba hasta el teléfono hablando con rapidez. Necesito una unidad en la pensión San Jorge inmediatamente. Posible sospechosa en camino. La testigo está conmigo. Colgó y se volvió hacia mí. Señora Medina, debemos trasladarla ahora mismo. No podemos arriesgarnos a que su hija la encuentre. Puede volverse violenta. La idea de Laura como alguien peligrosa seguía siendo irreal para mí. Pero Marcos tenía razón, una persona capaz de planear un envenenamiento lento. Durante más de un año podía hacer cualquier cosa si perdía el control. Mientras recogía mis pocas pertenencias, una notificación apareció en mi celular. Sé que descubriste todo, mamá. Podemos resolverlo en familia. No confíes en extraños. Le mostré el mensaje al investigador. Su rostro se endureció. Es hora de irnos. Salimos por la parte trasera de la pensión y subimos a un vehículo sin distintivos policiales. El cielo ya estaba oscureciendo, cuando el chofer tomó las calles secundarias, evitando las avenidas principales. Marcos hablaba constantemente por radio recibiendo reportes que no compartía conmigo. ¿A dónde vamos?, pregunté viendo cómo las luces de la ciudad se alejaban. A un departamento seguro en las afueras. Es una propiedad del programa de protección a testigos, explicó. Me miró de reojo. Señora Medina, necesito que entienda la gravedad de esto. Su hija puede ser más peligrosa de lo que imagina. Todavía no puedo creer que Laura sea capaz de algo así, murmuré mirando por la ventana. No se culpe, intervino Manuel sentado a mi lado. A veces ni el mejor amor puede evitar que alguien tome decisiones terribles. Hemos llegado, anunció el conductor al estacionar frente a un edificio común de fachada gris. El apartamento era pequeño y sin alma, una sala, una cocina, un dormitorio, un baño. Sin adornos, sin fotografías. Parecía un lugar donde nadie vivía realmente. 2 oficiales estarán de guardia afuera, explicó Marcos. No salga bajo ninguna circunstancia hasta que tengamos los resultados del laboratorio y la orden judicial para registrar el departamento de su hija. ¿Cuánto tardará? Con suerte tendremos resultados preliminares por la mañana. Si confirman sustancias tóxicas, conseguiremos el mandamiento enseguida. Me dejó un teléfono con pocas funciones. Use solo este. Su celular personal puede ser rastreado. Cuando todos salieron, me senté en la orilla de la cama completamente agotada. El silencio era tan denso que casi dolía. Por primera vez desde que Manuel encontró aquel dispositivo en mi baño, tuve tiempo de asimilar la realidad. Mi hija intentó matarme.
La frase resonaba una y otra vez en mi cabeza, absurda e insoportable al mismo tiempo. El recuerdo de su infancia me golpeó como un eco cruel, la niña que dormía entre mis brazos, que temía a las tormentas, que buscaba refugio en mí. Ahora había preparado mi muerte con precisión científica. Lloré por la pérdida de la hija que creí tener, por la traición que jamás podría reparar, por el futuro que ya no existía. El teléfono que Marcos me había dejado sonó sobresaltándome. Señora Medina, soy el investigador Herrera. Tenemos una situación. Mi corazón se aceleró. ¿Qué pasó? Su hija fue a la pensión preguntando por usted. ¿Le hizo algo a alguien? ¿Confrontó al encargado? ¿Exigió ver el registro de huéspedes? Cuando se negó, se alteró y tuvimos que intervenir. ¿La arrestaron? No aún. No tenemos base legal suficiente. La cuestionamos y la advertimos. Negó cualquier mala intención. Dijo que solo estaba preocupada por su madre, que desapareció sin avisar. ¿Y usted le creyó?, pregunté con un hilo de voz. Marcos suspiró. Por supuesto que no, pero debemos seguir los procedimientos legales. Lo importante es que su hija no sabe dónde está ahora. Cuando colgó intenté descansar, pero el sueño nunca llegó. Cada ruido en el pasillo me hacía sobresaltarme. Aunque sabía que había policías custodiando el lugar, no podía sentirme a salvo. ¿Cómo puede existir seguridad cuando quien quiere verte muerta es tu propia hija? Cerca de las 3 de la madrugada el teléfono sonó de nuevo. Señora Medina, soy el investigador Herrera. Perdón por llamarla a esta hora, pero tengo novedades. Mi corazón se detuvo por un instante. El laboratorio terminó el análisis preliminar del líquido. Detectaron arsénico y otras sustancias tóxicas en dosis que con exposición continua provocarían exactamente los síntomas que usted describió. Fatiga, mareos, dolores de cabeza y con el tiempo una falla múltiple de órganos. Aunque ya lo sospechaba, oírlo confirmado fue devastador. Con este resultado obtuvimos una orden judicial para registrar el departamento de su hija. El equipo ya se dirige allá. ¿La arrestarán? Si encontramos pruebas suficientes, sí. Trate de descansar, la mantendré informada en la mañana. Pero el descanso nunca llegó. Pasé las horas siguientes reviviendo cada recuerdo de mi vida. Con Laura, su primer día de escuela. Su graduación, el día que conoció a Andrés, su boda. Yo estuve en cada paso orgullosa presente, creyendo que el amor de una madre era suficiente para todo. Y así me pagó, planeando mi muerte, como si yo fuera un obstáculo, un simple trámite entre ella y mi dinero. El teléfono volvió a sonar al amanecer. Señora Medina, tenemos información importante, dijo Marcos con tono urgente. La unidad registró el apartamento durante la madrugada. ¿Encontraron algo? Sí. Al parecer su hija se dio cuenta de que el dispositivo había sido descubierto e intentó removerlo, pero no tuvo tiempo de borrar todas las evidencias. Hallamos residuos químicos en las paredes y, lo más importante, un cuaderno con anotaciones precisas sobre sus síntomas, las dosis y un calendario de aplicación. Dios mío, susurré con horror. Cada detalle de mi deterioro estaba registrado: las migrañas, la debilidad, la falta de aire, todo anotado con una frialdad que me revolvió el estómago. Laura había documentado mi agonía como si fuera un experimento científico. ¿Y dónde está ahora Marcos?, dudó. Ese es el problema. Cuando llegamos, el departamento estaba vacío. Ni ella ni su esposo estaban allí. Emitimos una alerta de búsqueda, pero aún no han sido localizados. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. ¿Cree que huyeron?
Es posible, aunque también hay otra opción, dijo en voz baja. Podrían estar buscándola a usted. Sentí cómo la sangre me abandonaba el rostro. ¿Buscarme? Aquí la prisa con la que intentaron retirar el dispositivo y los mensajes que su hija le envió sugieren desesperación. Podría intentar impedir que usted declare. Teóricamente este lugar es seguro, pero tratamos con alguien extremadamente metódico. Por precaución la trasladaremos a otra ubicación hoy mismo. Después de colgar me quedé mirando la pared, tratando de digerirlo todo. Laura no solo había intentado matarme, ahora estaba fugitiva quizás buscándome para silenciarme. Un golpe en la puerta me hizo saltar. «Señora Medina, soy yo, Manuel. ¿Puedo pasar?» Abrí de inmediato aliviada de ver un rostro conocido. Manuel tenía ojeras profundas y el gesto cansado. «El investigador me pidió quedarme con usted mientras preparan el traslado. Parece que su hija y su yerno desaparecieron». «Lo sé. Él acaba de avisarme». Entró y revisó las ventanas, las cerraduras, asegurándose de que todo estuviera bajo control. Logró descansar algo, casi nada. Comprensible. Vaciló antes de continuar. «El cuaderno que encontraron es escalofriante. Su hija apuntaba cada síntoma como si usted fuera parte de un estudio clínico. Incluso había una línea de tiempo. Según sus cálculos, le quedaban 3 o 4 meses más antes de...» No terminó la frase. No hacía falta. Lo entendí todo. ¿Cómo pude no darme cuenta? ¿Cómo no lo vi? Manuel negó despacio. «No se culpe. El plan era tan cruel como perfecto, un deterioro lento, disimulado, idéntico al de una persona mayor. Nadie habría sospechado. Usted sobrevivió gracias al azar y a la pared que decidió revisar». Me quedé mirándolo con un nudo en la garganta. «Muchos plomeros habrían tapado la fuga sin preguntar más», añadió él. «Fue suerte, señora. Solo suerte». El teléfono volvió a sonar. Manuel contestó. Habló unos segundos y luego colgó con expresión grave. Era el investigador Herrera. Encontraron el coche de su hija abandonado cerca de la terminal de autobuses. Cree que huyeron de la ciudad, tal vez. Pero aún no podemos estar seguros. Podría ser una distracción. Miró el reloj. La unidad que hará el traslado llegará en 1 hora. Hasta entonces manténgase alejada de las ventanas. La espera fue insoportable. Cada minuto se estiraba como si el tiempo mismo se negara a avanzar. Pensaba en lo que sería de mí, incluso si Laura y Andrés eran capturados. Mi vida ya no volvería a ser la misma. La confianza, ese refugio invisible que una madre guarda para los suyos, se había hecho pedazos. Manuel permanecía atento, mirando de tanto en tanto por la mirilla. El silencio entre nosotros pesaba como el plomo. Ambos sabíamos que el peligro aún no había terminado. De pronto, Manuel se puso tenso. «¿Qué pasa?», pregunté al notar el cambio en su expresión. «Los policías que estaban en el pasillo... ya no los veo». Intentó comunicarse con Marcos, pero no obtuvo respuesta. «Algo no anda bien», murmuró mientras se apartaba de la puerta. «Prepárese, tal vez tengamos que salir rápido». Un silencio opresivo llenó el pequeño apartamento. Manuel apagó las luces y me indicó con un gesto que me alejara de las ventanas. Sus ojos, antes tranquilos y bondadosos, ahora estaban alerta, escudriñando cada rincón. «Los agentes deberían ser visibles desde aquí», susurró. «Y el investigador, él siempre contesta al primer timbrazo. No podemos arriesgarnos». Apenas pude pronunciar el nombre de mi hija. «¿Crees que Laura...?» Manuel me interrumpió con la mirada. Salimos por atrás. Hay una escalera de incendio al final del pasillo. No alcanzó a terminar un ruido en el pasillo. Lo hizo detenerse. Pasos.
lentos, inseguros. No eran los de un policía en guardia, sino los de alguien que trataba de no ser escuchado. Manuel tomó un cuchillo de la pequeña cocina y me hizo una seña. Nos movimos hacia el baño, el único lugar sin ventanas. Apenas habíamos cerrado la puerta cuando se escuchó el clic metálico de la cerradura principal. Mi corazón latía tan fuerte que temí que lo oyeran. Atrapada allí comprendí que estaba a punto de enfrentar la traición de mi propia sangre. La puerta del apartamento se abrió con un leve crujido. Los pasos avanzaron despacio por la sala, deteniéndose de vez en cuando, como si inspeccionaran cada esquina. «¡Mamá!». La voz de Laura cortó el aire, y mi sangre se heló. «Sé que estás aquí. Vi salir a los policías. Estamos solas ahora». Manuel me hizo un gesto de silencio absoluto, el dedo sobre los labios. Nos quedamos inmóviles en aquel baño diminuto, el cuchillo como única defensa. Los pasos se acercaban. «Mamá, sé que descubriste nuestro pequeño proyecto». La voz de Laura sonaba extrañamente tranquila. Esto no tenía que ser así. Todo habría sido tan simple si ese plomero entrometido no se hubiera metido. Contuve la respiración. La perilla del baño giró lentamente, pero estaba cerrada. «Por favor, mamá, tenemos que hablar. No es lo que piensas». Su voz suave estaba ya junto a la puerta. «Andrés y yo solo queríamos ayudarte. Ya estabas envejeciendo, necesitabas cuidados. El dinero era para pagar tu tratamiento». «Mentiras». Cada palabra era una puñalada. Las lágrimas caían silenciosas mientras la escuchaba distorsionar la realidad, justificando lo imperdonable. «Abre la puerta, mamá. Podemos arreglar esto en familia». Manuel escribió algo en un pedazo de papel y me lo mostró ganar tiempo. «La policía viene en camino». Respiré hondo. «¿Por qué hiciste esto?». «Laura». Hubo un silencio helado. «Así que ahí estás». Su voz cambió de tono, ahora era una cuchilla. «Vamos a dejar las mentiras. Sí, quería tu dinero. Todo. Lo necesito. Debo mucho a gente peligrosa». «¿Cuánto debes?», pregunté, intentando mantenerla hablando. «Más de lo que imaginas. Apuestas, inversiones que salieron mal, $500,000 quizá más. Nos amenazaron, mamá. Dijeron que nos quemarían vivos si no pagábamos. Y el dispositivo en la pared, idea de Andrés. Él estudió química. Sabía cómo hacerlo parecer natural. Nadie sospecharía la muerte de una señora de 68 años con problemas respiratorios». Golpeó la puerta con los nudillos. «Ahora abre o la derribo». Manuel señaló la pequeña ventana del baño, apenas lo suficientemente grande para mí. Comenzó a forzarla mientras yo mantenía el arapasto. «Aplánalo». «¿Cómo me encontraste?». Seguimos al plomero. Nos llevó directo a la pensión. Solo fue cuestión de averiguar con qué policía habló y seguir el coche. Siempre he sido buena para seguir gente sin que me note. Un golpe fuerte retumbó contra la puerta. «Basta de juegos, mamá». Se acabó el tiempo. La ventana finalmente cedió. Manuel me indicó que subiera primero. Apreté los dientes y me impulsé por el marco. La madera del baño se partía detrás de mí. «No vas a ninguna parte», rugió Laura, su voz desbordada de ira. Caí sobre una plataforma metálica a la escalera de incendio. Manuel salió detrás de mí, sorprendentemente ágil. Rápido, susurró. «Hay que bajar antes de que nos alcance». La estructura de hierro crujía bajo nuestros pies. Descendíamos a toda prisa cuando escuchamos ruido arriba. Laura había logrado salir también. «Mamá, regresa». «No tienes a dónde ir». Su voz resonó en el callejón deformada por la rabia. Seguimos bajando hasta el primer piso. Mis piernas ardían, el corazón
Me martillaba el pecho, pero el miedo me empujaba. Al tocar el suelo, Manuel me tomó del brazo. La comisaría está a 3 cuadras. Si llegamos allí, estaremos a salvo. Un sonido metálico nos hizo voltear. Laura saltó los últimos escalones corriendo hacia nosotros. En su mano brillaba una navaja mucho más grande que la que tenía Manuel. ¡Corra!, gritó él, empujándome hacia adelante. Yo la detendré. No, Manuel, grité, pero él ya se había plantado frente a mi hija, dispuesto a ganar tiempo. Vaya a la policía, ahora corrí. Corrí como no lo hacía en años, sintiendo cada paso como fuego en mis huesos. Detrás se oyeron gritos, el choque del metal, un cuerpo golpeando el suelo. No volteé. No podía. Si lo hacía, moriría. La avenida estaba casi vacía, apenas amanecía. Un taxista me vio salir del callejón despeinada llorando. ¡Ayuda, policía! Necesito llegar a la comisaría. El hombre, viendo mi estado, abrió la puerta sin dudar. Suba, señora. Apenas cerré la puerta cuando vi a Laura aparecer desde el callejón. Su ropa estaba manchada de rojo. Nuestros ojos se cruzaron un segundo eterno. No reconocí a la mujer que me miraba, sus ojos eran 2 pozos vacíos, sin un rastro del amor que alguna vez conocí. Conduzca, por favor, rápido, suplicé al taxista. El coche arrancó dejando atrás aquella figura que alguna vez llamé hija. La vi alejarse por el retrovisor. Pero su rostro, esa mueca de odio, esa máscara sin alma, quedó grabado para siempre en mi memoria. «Señora, ¿qué pasó?», preguntó el taxista con voz alarmada, mirándome por el retrovisor. «Mi hija». Las palabras apenas salieron de mi boca, absurdas incluso para mí. Mi hija intentó matarme. El taxi frenó frente a la comisaría 3 minutos después. Bajé tambaleándome aún en estado de shock, gritando por ayuda. Un joven policía corrió hacia mí. «Tranquila, señora», respiré. «¿Qué ocurrió?» «Necesito hablar con el investigador Marcos Herrera. Por favor». «Es urgente, mi amigo Manuel. Mi hija lo atacó en el apartamento de protección». Mis frases salían desordenadas, pero bastó mencionar el nombre del investigador y el departamento protegido para que los agentes reaccionaran de inmediato. En cuestión de minutos me encontré en una sala con el comisario, relatando los hechos entre sollozos mientras patrullas eran enviadas al lugar. «El señor Manuel se quedó atrás para protegerme», dije con la voz quebrada. «Mi hija estaba armada». «Ya enviamos ambulancias y refuerzos», respondió el comisario con seriedad. «Usted está a salvo ahora». Pero no me sentía a salvo. No podía sentirme así nunca más. No después de haber visto aquella mirada en los ojos de Laura, una mezcla de odio y desesperación. El reflejo de alguien que había cruzado un punto sin retorno. Los minutos pasaban lentos, como si el tiempo se burlara de mí. Envolvida en una manta que alguien colocó sobre mis hombros, me quedé sentada en la oficina esperando noticias con el corazón encogido. Pensaba en Manuel, un hombre que había arriesgado su vida por una extraña. Y pensaba en Laura, la niña que crié con ternura, convertida en una mujer, capaz de intentar asesinarme por dinero. El teléfono del escritorio sonó y el comisario atendió. Escuchó en silencio unos segundos. Luego colgó con rostro sombrío. «Encontramos a su hija», dijo finalmente. Intentó resistirse al arresto y recibió un disparo. «Está siendo trasladada al hospital bajo custodia». «¿Y Manuel?», pregunté apenas en un susurro. El comisario vaciló un momento. «Fue apuñalado, señora. Perdió mucha sangre, pero estaba consciente cuando llegaron los paramédicos. También lo llevan al hospital». Una oleada de emociones me invadió, alivio al saber que Manuel seguía con vida, horror por lo que Laura había hecho, y una sensación amarga, hueca, imposible de nombrar.
Ya no sentía esa preocupación maternal que alguna vez hubiera sido natural. El lazo entre nosotras estaba roto para siempre. Y su yerno Andrés Torres, añadió el comisario, fue detenido cuando intentaba abordar un autobús rumbo a Guadalajara. Será interrogado sobre su participación. Las siguientes horas fueron un torbellino de declaraciones, formularios y entrevistas con trabajadores sociales. Me llevaron a un chequeo médico. Encontraron rastros de arsénico en mi organismo. No en cantidades letales, pero suficientes para explicar meses de agotamiento, mareos y debilidad. Ya entrada la noche me permitieron ir al hospital. Insistí en ver primero a Manuel. Estaba pálido, conectado a monitores con vendajes cubriendo el torso. Aún así, al verme esbozó una débil sonrisa. Señora Medina, murmuró. Lo logró. Llegó a la policía. Gracias a usted, respondí, tomando su mano con delicadeza. Usted me salvó la vida. Solo hice lo que debía, susurró él, tratando de incorporarse pese al dolor. Hizo mucho más que eso. Arriesgó todo por una desconocida. Manuel respiró hondo antes de hablar de nuevo. Perdí a mi madre por algo parecido. Mi hermano la envenenó durante años antes de que nos diéramos cuenta. Aquella revelación me dejó helada. ¿Y qué fue de él? Está en prisión. 10 años de condena. Su voz se quebró. Su hija será juzgada igual, junto con su esposo. Asentí en silencio, sintiendo un nudo en la garganta. El médico entró en la habitación y me indicó que debía dejarlo descansar. Descanse, Manuel. Volveré mañana, le prometí antes de salir. En el pasillo un agente me esperaba. Señora Medina, su hija, y ella. Ha recobrado la conciencia. Ha pedido verla. No está obligada a hacerlo, añadió mirándome con comprensión. Me quedé quieta. Una parte de mí quería huir, no volver a ver jamás el rostro de Laura. Pero otra, la parte que aún recordaba a la niña que fui capaz de amar, más que a mi propia vida, necesitaba respuestas. Otra parte de mí, quizá la madre que aún sobrevivía dentro, necesitaba respuestas, un cierre. Iré a verla, decidí al fin. Laura estaba esposada a la cama, un policía de guardia junto a la puerta. Tenía el hombro vendado, donde la bala la había alcanzado. Cuando entré en la habitación, giró la cabeza hacia mí. Por un instante creí ver un destello de la niña que había sido, pero fue solo un espejismo. Hola, mamá, dijo con voz vacía, sin un rastro de emoción. ¿Por qué Laura? Fue lo único que pude preguntar. ¿Por qué no me pediste ayuda con tus deudas? Ella soltó una risa seca, hueca. ¿Pedirte? ¿Crees que $500,000 se pide prestado? Además, siempre fuiste tan obsesiva con tu dinero. Es para mi vejez, Laura. No puedo gastarlo en sus caprichos. Así que decidiste matarme, dije con voz temblorosa pero firme. Era la solución más práctica, respondió con frialdad quirúrgica. Si moría rápido habría sospechas. Si muy lento era arriesgado. Andrés encontró el ritmo perfecto. Su desapego me revolvió el estómago. Ya no reconocía a la persona frente a mí. ¿No sientes nada? ¿Ni una pizca de remordimiento? Me observó unos segundos ladeando la cabeza. Siento rabia por haber fallado. Por subestimar a ese plomero metiche, por no haber sido más cuidadosa. Pausó. ¿Remordimiento? No. Al final era tú o yo, mamá, y elegí sobrevivir. Aquellas palabras rompieron el último hilo que aún nos unía. Miré a la mujer tendida en esa cama y supe que mi hija había muerto mucho antes de aquel día. Solo quedaba una extraña peligrosa que compartía mi sangre. Adiós, Laura, dije con calma, dándome media vuelta. ¿Eso es todo? No vas a luchar por mí. No vas a pagarme abogados caros como hiciste toda la vida.
Me detuve en la puerta. Mi hija murió el día que decidió matarme. Lo que queda aquí es solo una criminal que enfrentará las consecuencias de sus actos. Salí sin mirar atrás. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí alivio. El vínculo estaba roto, y con él la culpa. Podía seguir adelante sin cargar el peso de sus decisiones. 6 meses después de aquella mañana llegó el juicio. Fue breve. Las pruebas eran irrefutables. El cuaderno con los registros detallados de mis síntomas, los restos químicos hallados en el baño, los análisis médicos, los testimonios de Manuel y los agentes. Laura Medina fue condenada a 25 años de prisión por tentativa de homicidio agravado. Andrés Torres, su cómplice, recibió 18 años por su participación y por haber aportado los conocimientos químicos necesarios para el plan. Ninguno de los dos mostró el menor remordimiento. Don Manuel Ortega se recuperó por completo de sus heridas. Con el tiempo nos hicimos amigos. Su valentía y honestidad me recordaron que todavía existen personas buenas, incluso cuando los más cercanos te traicionan. Vendí el departamento que había comprado con el dinero de mi antigua casa y me mudé a una pequeña ciudad frente al mar, lejos de los recuerdos y el dolor. Con el dinero restante fundé una asociación para ayudar a adultos mayores víctimas de abuso familiar. Una tragedia más común de lo que la gente quiere admitir. Hoy, sentada en la terraza de mi nueva casa mirando el océano, reflexiono sobre todo lo vivido. El dolor nunca desaparece del todo. ¿Cómo podría perder a un hijo en prisión? Es devastador. Perderlo a causa de su propia maldad es peor. Y sin embargo hay una cierta paz en mirar la verdad a los ojos. Muchos me preguntan cómo pude seguir adelante después de semejante traición. La respuesta no es sencilla. Cada día es una decisión no permitir que lo que Laura hizo defina el resto de mi vida, no dejar que la amargura devore mis últimos años. Aprendí que la familia no siempre es la que compartes por sangre. Manuel, que no me debía nada, arriesgó todo por mí. Los policías que me protegieron, los trabajadores sociales que me ayudaron a recomenzar y los nuevos amigos de esta comunidad. Ellos se convirtieron en mi familia elegida. También aprendí a escuchar mi intuición. Hubo señales que ignoré, miradas esquivas, silencios incómodos, gestos que reprimí pensando que una hija jamás lastimaría a su madre. Ahora sé que la maldad puede anidar en cualquier parte, incluso en los rostros que amamos. A veces, cuando el sol se hunde en el horizonte y las olas acarician la orilla, pienso en la niña que Laura fue algún día, la que reía en mis brazos, la que aprendió a andar en bicicleta, la que lloró por su primer amor. Quizás esa niña murió mucho antes de que la mujer decidiera matarme, y yo simplemente no lo noté. El teléfono interrumpió mis pensamientos. Era Manuel llamando para confirmar nuestro almuerzo de cada semana. Sonreí mientras hablábamos de cosas simples, el clima, un libro nuevo, una exposición de arte que planeábamos visitar. La vida sigue. No como la imaginé, pero de formas inesperadas y a veces hermosamente tranquilas. Descubrí en mí una fuerza que no sabía que existía. Aprendí que incluso a los 68 años se puede comenzar de nuevo, reconstruir, desde las cenizas de lo que alguna vez fue. La traición de mi hija fue la lección más dolorosa de mi vida, pero también mi liberación. Hoy vivo cada día con gratitud, saboreando las pequeñas alegrías, cultivando amistades sinceras y ayudando a otros a sanar sus propias heridas. Y cuando las sombras del pasado amenazan, con volver miro al mar y recuerdo, así como las olas, la vida nunca se detiene. Siempre avanza, sin importar cuán fuerte haya sido la tormenta. A veces, cuando la casa se queda en silencio y el mar ruge allá afuera,
Me descubro pensando en todo lo que viví. No como quien repasa una historia ajena, sino como quien toca una cicatriz que ya no duele, pero que nunca deja de existir. La traición de mi hija me enseñó que el amor, por más inmenso que sea, no siempre salva. Que incluso los lazos más profundos pueden romperse cuando el dinero, el orgullo o el miedo se convierten en verdugos. He pasado tantas noches preguntándome en qué momento se torció el camino. Fue cuando empecé a confiar demasiado o cuando dejé de mirar con atención. En el fondo creo que todos los padres queremos creer que nuestros hijos siempre elegirán la bondad, que el amor con el que los criamos los protegerá del veneno del mundo. Pero la vida no funciona así. La maldad no siempre llega disfrazada de enemigo. A veces se sienta a tu mesa, te llama mamá y te mira con los mismos ojos que un día te sonrieron con inocencia. No hay manual para sobrevivir a algo así. Solo el tiempo, el silencio y la voluntad de no rendirse. Durante mucho tiempo pensé que había fracasado como madre, que su corrupción era el reflejo de mis errores. Hoy sé que cada quien elige su propio camino y que el amor, aunque sincero, no puede corregir los corazones enfermos de ambición. Aprendí también que la soledad no siempre es castigo. A veces es el refugio donde una puede volver a escucharse, donde el ruido del mar se mezcla con los pensamientos, y poco a poco la culpa se disuelve como sal en el agua. Aquí en este pueblo costero encontré algo que creí perdido, la paz de vivir sin miedo. Hay días en que el pasado me persigue. Los rostros, las palabras, los gritos, todos regresan por instantes. Pero entonces miro el horizonte y recuerdo que sigo viva, que mientras respire puedo seguir creando algo nuevo, algo que valga la pena. Por eso dedico mis días a ayudar a otros ancianos que sufrieron lo mismo, el abandono, la manipulación, el abuso silencioso dentro de sus propias familias. No soy una heroína, solo una mujer que se negó a ser enterrada en vida. El dolor no desaparece, se transforma. A veces se vuelve fuerza, otras ternura. Hay una libertad enorme en aceptar que nada volverá ni a ser como antes, pero que aún así podemos seguir caminando. Porque la edad no nos roba la capacidad de empezar de nuevo. Al contrario, nos da el valor de hacerlo sin miedo, sin máscaras, sin la necesidad de complacer a nadie. Cuando cae la tarde me siento en el porche con una taza de café y veo cómo el sol se hunde en el mar. Pienso en mi hija, sí, pero ya no con odio. Pienso en la niña que fue, en lo que pudo haber sido. Y luego dejo que el viento se lleve su sombra, igual que las olas borran las huellas en la arena. He aprendido que perdonar no siempre significa reconciliarse. A veces es simplemente soltar el peso del pasado, dejar de cargar un dolor que ya no te pertenece. Perdonar al final es una forma de sobrevivir. Si algo quisiera dejarle a quien escuche mi historia, es esto: no ignoren su intuición, no minimicen los pequeños avisos que la vida les da. Y sobre todo no permitan que la traición les robe la fe en la bondad. Aún después de lo peor, siempre habrá alguien que te tienda la mano, un amanecer nuevo. Un mar que siga respirando por ti. Porque la vida, como las olas, nunca se detiene. Sigue moviéndose aun cuando todo parece perdido. Y ahora cuéntenme ustedes, ¿alguna vez tuvieron que reconstruirse después de una traición? Los leo en los comentarios.